existencia de un proceso penal en su contra, desconocen la imputación y por tanto no ha podido ejercer ningún acto material de derecho de defensa. Si esa fuera la situación, sin duda no puede existir una condena bajo esas condiciones, porque vulneraría derechos básicos de todo ciudadano: el derecho a la imputación necesaria, el derecho de defensa, el derecho a un juicio, entre otros. Pero el contumaz tiene una connotación bastante diferente. El contumaz sí conoce la existencia del proceso, ha sido comunicado a través de las notificaciones de la imputación. De pronto usted ha ejercido actos concretos de defensa. Puede ser a través de su declaración, puede ser a través del ofrecimiento y actuación de medios de prueba. Puede haber ejercido su defensa controlando las pruebas de cargo. Pero el hecho de que no se presente la lectura de sentencia no lo hace ausente, sino que simplemente lo que está haciendo es un acto clarísimo de evasión de la justicia, lo que se denomina peligro procesal. Por tanto, la prohibición de la condena en ausencia no está protegiendo de ninguna manera o escapa a su ámbito de protección al contumaz. Entonces, si aceptamos esta diferenciación y si aceptamos lo que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional peruano han desarrollado sobre lo que significa la prohibición de la condena en ausencia, vamos a llegar a una conclusión categórica: que no existe prohibición constitucional, ni legal, ni jurisprudencial que le impida a un juez penal del proceso sumario proceder al acto de lectura de la sentencia condenatoria sin la presencia obligatoria del acusado. No hay. Interpretar lo contrario sería validar una mala praxis, una praxis vedada que lo vemos todos los días. Permítanme por favor poner un video muy corto sobre este tema. Lima ordenó su captura a nivel nacional, por lo que sentarse a la lectura de su sentencia en el proceso que se le sigue por fraude en agravio del club íntimo durante su gestión en el periodo 2009-2012. Nadie conoce el paradero del ex dirigente, quien se encuentra como no habido y ha sido declarado reo contumaz. En ese sentido, aunque el fiscal pidió 5 años de pena privativa de la libertad para Alarcón, la lectura de su sentencia se mantuvo en reserva. De acuerdo a la denuncia fiscal, se le acusa de falsedad ideológica, ya que inscribió a fantasmas como miembros de su directiva en registros públicos, además de haber cobrado ilegalmente a sus cuentas personales las ventas que hizo el club por los jugadores Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre y Reinaldo Cruzado. Uno de los primeros en pedirle a Alarcón que se entregue a la justicia fue el también expresidente del club íntimo, Carlos Franco, en diálogo con ADN+. La policía tiene ahora la obligación de buscar es preferible que Guillermo Alarcón se entregue, porque todos los socios y los hinchas, en una cruzada denominada Atrapemos a Alarcón, lo vamos a buscar con tal y caso de la. Asimismo, uno de los referentes históricos del equipo de La Victoria, José Velázquez, se pronunció sobre el hecho. Pero yo tengo muy mala experiencia con él por el hecho de que fui derivado de la institución, estando en la división de menores, muy malamente. No debe entregarse así tranquilamente nomás y pagar sus 4 años, que ya está con los bolsillos llenos. Quienes sí se presentaron a la lectura de la sentencia fueron los ex dirigentes Augusto Donaire, Carlos Gallardo y Renzo Chili, quienes fueron condenados a 4 años de prisión efectiva. En las próximas horas el INPE determinará el centro penitenciario al que serán dispuestos los 3 ex dirigentes,
quienes permanecen en la carceleta de Palacio de Justicia. Nuestra pregunta en el Twitter. Este tipo de noticias no son raras. Miren lo que sucedió también en el caso de La Parada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está dando el Poder Judicial? Es un mensaje absolutamente negativo. Estamos diciendo, allá los tontos que se presentan al acto de lectura y allá los vivos que no se presentan. Y nosotros mismos incentivamos ese tipo de comportamientos. Y eso es inaceptable. Además, que eso perjudica tremendamente la producción jurisdiccional. No es raro, por ejemplo, y eso lo vemos todos los días en el Consejo Ejecutivo, órganos jurisdiccionales penales que tienen como producción, como sentencias, 15 sentencias, 10 sentencias. Y dicen, pero ¿qué pasa acá? No está trabajando el juez. ¿Y cuál es el problema? Que no se presentan a la acto de lectura de sentencia, no tienen producción. Eso es lo que está ocurriendo. Esto tiene que cambiar. Y lo que le hemos dado a los jueces penales es un instrumento de confianza, o es un instrumento de apoyo, de incentivo, para que los jueces hagan justicia en los casos sometidos a su competencia. Y hacer justicia implica expedir una sentencia que ponga fin al conflicto jurídico penal, una sentencia que establezca la verdad procesal, una sentencia que establezca la justicia al caso concreto. Les estamos dando la herramienta de validación para que no tengan ningún problema desde el punto de vista administrativo, para que puedan proceder al acto de lectura de sentencia. Entonces el Consejo Ejecutivo les da esa confianza, les da ese instrumento que estoy seguro que muchos esperaban, que muchos ansiaban que se dé tal vez una reforma legislativa en ese sentido. El detalle es que las reformas legislativas tienen sus propios intereses, porque corresponde a las corporaciones políticas, tiene su propio derrotero. Nosotros no podemos esperar eso. Y hemos tomado esta decisión, que ojalá se hubiese tomado antes de esta diligencia, ¿no? Y otro hubiese sido la historia, porque ahora este señor lo que va a hacer es fugarse. O sea, de hecho que ya se fugó, pero con esta directiva, y si yo soy el juez de esa causa, ¿saben lo que haría? Dejo sin efecto la orden de contumacia y señalo fecha para lectura de sentencia. Y si no se presenta orden de divulgación y captura a nivel nacional, por la ejecución de la sentencia, que eso es distinto. Ahí nos olvidamos ya de la prescripción extraordinaria de la acción penal. Podemos hablar, quién sabe, de la prescripción de la pena, pero eso es otro tema. Entonces, esta directiva se aplica en forma inmediata a todos los procesos penales en curso, no a los que recién se inician a partir de esta directiva. En otras palabras, en los procesos en los cuales no se presentó el acusado de lectura de sentencia y lo declaramos contumaz, recomendación, dejen sin efecto esa declaración de contumaz y señalen fecha de lectura de sentencia. Cuídense, eso sí, de notificar debidamente al domicilio real que le corresponde al acusado, y si tiene un abogado de confianza, al domicilio procesal. Señalen fecha de lectura de sentencia, y esa lectura, por supuesto, es pública. Y si no viene el acusado y no viene el abogado particular o de confianza, nombre a un abogado defensor de oficio para que esté presente en ese acto de la lectura pública. Una vez que termina esa lectura, notifiquen al domicilio real, porque sí hay que asegurar el derecho a la impugnación. Pero ya tienen la sentencia, ya concluyó el proceso, y en todo caso estaremos hablando ya de una tramitación de segunda instancia, si es que hay un recurso impugnatorio, pero ya hay producción, ya hay una decisión de fondo. No nos confundamos.
Una cosa es la expedición de la sentencia y otra cosa es la lectura de la sentencia. La expedición es un acto procesal de carácter secreto. Es cuando el juez ya concluyó la actividad probatoria y en la soledad de su despacho proyecta su sentencia. Valora los medios de prueba, con criterio de conciencia resolverá lo que corresponda. Y lo mismo en las salas de apelaciones o en los procesos sumarios a través del tribunal, como se le denominaba antes. Es cuando, de manera reservada, los tres jueces superiores deliberan. Es un acto secreto que es inherente a los jueces. El acto de lectura es un acto diferente, es un acto de mera comunicación, es un acto formal, de mera transmisión de la comunicación ya tomada. Si esto es así, entonces, en rigor, lo que importa en el acto de lectura y sentencia es la comunicación de la decisión, que si no están las partes presentes, perfectamente se puede lograr la misma finalidad, o sea, la comunicación de la decisión a través de la notificación. La misma finalidad. Esa es la directiva, que por supuesto ya está siendo objeto de críticas, curiosamente solo por la defensa de los imputados. Claro, es cierto, porque se acaba de una vez por todas con algunas prácticas que no eran más adecuadas. Pero créanme que esta directiva va a lograr un punto de quiebre entre lo que era antes una forma de ver el proceso penal y lo que va a suceder en adelante cuando apliquen esta directiva en casos concretos, y van a ver ustedes cómo la sociedad va a encontrar un poder judicial realmente eficiente. Y esa ha sido en realidad la inspiración o la ideología que subyace a esta resolución administrativa. Bien, yo les agradezco infinitamente su paciencia y quedo a su disposición si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, okay. Sí. Muy bien. La gran preocupación de esta directiva fueron los procesos sumarios, porque en los procesos ordinarios ya les comenté que hay un precedente vinculante contenido en el recurso de nulidad 4040-2011-LIB. O sea, en los procesos ordinarios este tema está resuelto. No hay ninguna posibilidad que no se lea una sentencia en un proceso ordinario. No hay, salvo que hay un problema de notificación. Entonces vamos al proceso sumario. En el proceso sumario también se discutió la posibilidad de trasladar las normas del Código Procesal Penal 2004 relacionadas con el acto de lectura de sentencia. El problema es que ahí hay una gran diferencia. En un proceso sumario, en rigor no hay un juicio. Si entendemos un juicio como una audiencia oral, pública y contradictoria, propiamente no existe. De la instrucción nos pasamos a la sentencia. Ni siquiera hay etapa intermedia, ni siquiera hay una suerte de control de acusación como si lo hay con el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Entonces no podíamos ingresar
totalmente las normas del nuevo sistema. Tendríamos que crear una suerte de híbrido. Siempre aterrizando en que se trata de un proceso eminentemente escrito. Si esto es así, entonces hemos creído que la presencia de un abogado defensor público garantizaría la regularidad del acto de comunicación, o sea, del acto formal de transmisión de la sentencia. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién es el que tiene el derecho a la impugnación? ¿Es el abogado o es el imputado? Entonces, claramente la respuesta es el imputado. Por eso es que en la directiva hemos asegurado que, aún estando presente el abogado defensor, tenga que ser notificada esa decisión al domicilio real del acusado. Entendido el domicilio real como el señalado en autos, el último domicilio señalado en autos, y no empezar como una suerte de los jueces de Sherlock Holmes, investigar, pero si no vive ahí, si vive en la Meñique, si vive en la Abuelita, si vive en la... Es el que está ahí en autos, el último domicilio. Así las cosas, se tiene que notificar la resolución en el domicilio real. Esa sería la respuesta. Sí. La lectura y la notificación respectiva, siempre y cuando yo les quiera dar a los acusados pena suspendida, ¿no? Y en caso que sea efectiva, Muy bien, gracias por la pregunta. Miren, es irrelevante cuál es la pena y la modalidad de la pena contenida en la sentencia. No interesa. Puede ser efectiva, puede ser suspendida con reglas de conducta, puede ser una conversión de la pena, no interesa. Lo que interesa es que esa sentencia se lea en público. Y si no están todas las partes concurrentes, se notifique a los que no concurrieron. Esa es la idea. Igual se notifica. ¿Qué pasaría si queda consentida la decisión? Nadie le impugna luego de haber sido notificado. Si se dan cuenta, lo que se va a ejecutar es la propia sentencia. Ya nos olvidamos de las declaraciones de contumacia, no tiene sentido, se ejecuta la sentencia en sus propios términos. Esa es la idea. Primero, Roberto Conera, justo para seguir la acción de la doctora Raquel respecto a la notificación, cuando en realidad se pone una sentencia que va a ser efectiva, el oficio que es la captura se da desde el momento de la el señalamiento del acta de lectura, o sea, de la expedición de la sentencia, o se espera que esté consentida para sacar el oficio. Porque puede ser que en realidad tenga tiempo para apelar y en realidad puede ser que el superior lo varíe, ¿no? Ya, interesantísimo. Como estamos en el viejo proceso, en el nuevo Código Procesal Penal, se puede discutir esa posibilidad de ejecutar o no la pena, porque existen normas que así lo habilitan. Incluso se habla de discutir una prisión preventiva pese a que hay una sentencia condenatoria, por el entendido que la presunción de inocencia solo se destruye cuando esta condena se encuentra firme. Pero esas normas habilitantes no las tenemos en el proceso sumario. En el proceso sumario, si estamos ante una pena que es efectiva, se ejecuta, independientemente de la apelación. ¿Ves? Esas son las reglas procesales que tenemos que aplicar. Claro, si es una pena suspendida, no hay mayor problema, porque ahí esa pena está relacionada con el cumplimiento de reglas de conducta, pero que igual tienen que ser cumplidas. ¿Sí? ¿Nos me dejan entender? Se ejecuta, en otras palabras, directamente. ¿Sí, doctor? Obviamente la persona que más que no va a la lectura de sentencia, ya sea su abogado o dos, creo que el apercibimiento de nombrarse de defensor público tiene que hacerse la solución de los sitios, para no introducir
garantizar, ¿no? Es claro, en la propia Constitución tiene que expresamente sacarse, claro. Exactamente ese argumento está plasmado en la directiva. No puede haber sorpresas, efectivamente. En el auto de situación, de manera expresa, clara y precisa, debe contener ese sueldo de procedimiento. Ah. Sí, sí, sí. Sí. Así es. Yo les pido por eso, a través del señor presidente, que tengan una reunión. Sería muy bueno que tengan una reunión con la Defensoría Pública. Con la Defensoría Pública tiene la obligación funcional de presentarse cuando el juez lo llame, bajo responsabilidad. Tiene que presentarse. Entonces, pero ahí sería muy bueno que haya una coordinación para el efecto de que se pueda viabilizar mejor esta directiva. En otros distritos, no sé exactamente cómo funcionará acá, pero cada juzgado trabaja con un determinado defensor público. No lo sé acá, pero eso sería tema de coordinación. Pero necesariamente tiene que intervenir un defensor público en ausencia del defensor particular. No, porque ahí porque ahí se tentaríamos contra un derecho a la defensa técnica, que es de libre elección del acusado. Sí. Yo quería preguntarle, efectivamente podemos expresar esa sentencia, tenemos que prevenir a los procedimientos previos de la cuestión, como usted nos establezca de manera puntual y clara, que se vaya a llevar a cabo por la sentencia con una manera de abogado de segundo oficio en caso de que concurra el abogado de justicia. Sin embargo, en caso de incongruencia en esa directiva del acusado, está sentenciado, tendríamos que notificarlo a él, eso lo ha dicho para que él pueda impugnar, porque es la persona directamente participando de derecho, en este caso el problema discriminatorio. Entonces volvemos de repente al viejo problema de la notificación. De repente en este punto yo quiero tendríamos que necesariamente ser bastante cautelosos o, digamos, prudentes o medir a futuro, tratando de repente ya tomar un domicilio real del imputado al momento de su declaración respectiva. De esta forma, para poderlo aprender, digamos, al proceso y notificarlo posteriormente con la sentencia. Porque ¿qué ocurriría? La Corte Directiva dice, no concurre, ¿sabe? Se le va a notificar su último domicilio real, se le da en el proceso. Pero si no tenemos certeza clara, no le hemos consignado claramente su domicilio real, tendríamos que recurrir, como a veces se recurre a la ficha de 10, tendríamos que de repente, si notificamos al domicilio que es señor en ejecutiva, no se consignó bien, o de repente notificado a su domicilio bien señalado, yo creería si es que al notificarse el notificador indica de que no lo encuentra, no existe el domicilio, no es ubicable el domicilio, ¿y cómo iría en ese supuesto? ¿Cómo podríamos hacer para de repente darlo por válidamente notificado? Porque a efecto de carácter sentido de la sentencia, tendríamos que darle por válidamente notificado. Y de repente ahí se el problema. Ahora, otro punto, ¿no? El otro punto de interrogante sería que si en el caso del imputado, la directiva dice notificar a su domicilio real, pero en el caso de los demás sujetos procesales, esto es el agraviado, tenemos que hacer muchos responsables, a ellos solamente notificarles a su domicilio
procesal. O sea, el imputado, por parte del proceso, de la prestación de derechos, ha ejercido el domicilio real, pero los demás, el domicilio procesal. No habría de repente una diferenciación, que yo entiendo, desde el punto de vista, tienen los mismos derechos, ¿no? Igualdad en el proceso. ¿Cuál ha sido el motivo de la gente de personas, a las demás partes procesales, solamente los procesales, a su domicilio procesal? Bien. La prohibición de la condena de inocencia es a favor de quién? Es del condenado. La prohibición de la condena de inocencia es a favor de quien va a ser condenado, del acusado. ¿Verdad? Distinto es el derecho a la información que tienen todos los sujetos procesales. Esa ha sido una de las razones relevantes para considerar de que al imputado, ahora condenado con una sentencia, se le tenga que notificar en su domicilio real. En el caso, por ejemplo, del agraviado, el agraviado no puede apelar una sentencia condenatoria. El agraviado no puede apelar una sentencia condenatoria. La absolutoria sí. El actor civil sí puede apelar una sentencia condenatoria, en el extremo de la reparación civil. Y si es actor civil, tiene que haberse constituido actor civil. Y tiene que haber intervenido abogado, ¿verdad? Esa es una de las diferencias. Si tenemos ese problema con el imputado que ha mencionado el doctor, y que de hecho es así, un problema de notificaciones. Cuando hablamos de un problema de notificaciones, hablamos de un problema operativo. Ya nos escapamos de la norma. Y eso merece otro tipo de soluciones. Nosotros no podemos plasmar ese tipo de situaciones tan diversas que pueden ocurrir en las notificaciones, que si el notificador no encuentra las casas y le pregunta, eso no se puede. Nada más que es un tema de mejorar una práctica de los notificadores y punto, y nada más. Es por eso que no se amplificó el tema de la notificación al domicilio real de los demás sujetos procesales. Si no, íbamos a problematizar más la solución que se le quiere dar a este tema. Entonces, bajo el contexto de que la prohibición de la condena de ausencia es un derecho a favor del imputado, es que se ha restringido a esos casos. Bien, no puedo dar respuesta a eso. No puedo responder si el notificador tocó la puerta y salió la abuelita y dijo que ahí no puedo, porque eso es un tema tan específico, tan operativo que francamente escapa. Lo único que espero y que pido, sí, es que la notificación sea en el último domicilio real. Si no vive allí, es problema del imputado, porque nadie puede beneficiarse por su propio dolor o culpa. Tú me señalaste ese domicilio ahí te notificas. Y si tú cambiaste de domicilio, debiste haberme notificado, porque esa es una carga procesal. Entonces yo no puedo hacerla de indagador y empezar a tocar todas las puertas para ver dónde vive, porque eso escapa a nuestra función, totalmente. Esa es la ley, por eso se puso último domicilio y todavía se señaló en autos, porque si no le ponemos en autos, dábamos pie que el juez empiece a decir, uy, pero si no vive ahí, si de repente sí, y a veces encontramos también problemas de ultragarantismo, donde el juez notifica 3 domicilios, ¿no? Y eso yo lo he visto muy a menudo. No, notifica el pero por si acaso a la meñeta, por si acaso nada más. O por si acaso también al primer domicilio, no va a ser que haya regresado, ¿no? Entonces, aparentemente queremos ser garantistas, pero ocasionamos un tremendo problema administrativo, porque ese notificador, debiendo hacer una sola notificación, va a perder tiempo, esfuerzo y dinero del Estado en hacer las otras dos. Y ese es un problema que también tenemos que mejorar, ¿no? Sí, en primer lugar, muy buenas tardes. Que habla Víctor Rivero, de la provincia. Yo quisiera indicar lo siguiente. Me parece muy buena acotación